Hay una pregunta que yo le he hecho a amigos cercanos. ¿Tú qué harías? Vamos a suponer que estás en tu casa, no en esta, ¿verdad? No en la que tú quieras, porque dices que a lo mejor no hay que atraer lo malo a donde estamos actualmente. Sí. Vamos a suponer que estabas en la Ciudad de México, en una casa, tienes un patio enorme, tu familia se va, ¿no? Se va de viaje, pues no van a estar unos días. Tú te quedas solo a cuidar la casa y sales en la noche, 12, 1 de la madrugada, sales nada más pues al patio, sabes que estás completamente solo y empiezas a escuchar unos sonidos, ¿no? Así como escarbando, todo eso. Tú piensas que es tu perro, pero te das cuenta que no es el perro, empiezas a ver a lo lejos, entre los arbustos, una forma extraña, ¿no? Y te das cuenta que es uno de estos seres, de los que nos retratan, grises, con los ojos grandes, pero tú lo ves de espaldas, que se está así como que incorporando, no te ha visto. ¿Tú qué haces en ese momento? Creo que la experiencia que tengo es huye por tu vida. Entonces sí, la verdad es de que no. Ni siquiera me detendría a tratar de grabarlo. Yo creo que habría gente que sí quisiera grabarlo, pero no, yo no. A lo mejor hay gente que le llamaría la atención de acercarse, no, yo no. Yo la verdad es que en algún momento tuve ya la osadía de querer hablar con estos seres, enfrentarlos con todo el miedo que podía tener. Ya tuve suficiente miedo de niño y mejor huiría, sí, definitivamente. En el momento que tú te das la vuelta, escuchas dentro de ti, espera, no temas, no te voy a hacer daño, ¿me permites hablar contigo? ¿Qué haces tú en ese momento cuando escuchas eso? Si fuera así, sí, me voltearía y hablaría con él. Sí, porque en algún momento, por ejemplo, en la casa de Asturias, yo decía, ¿qué quieren? ¿Qué hacen aquí? Y llegaban a decirte, pero para que yo pudiera yo decirles qué quieren, qué hacen aquí, pues digo, pasaron muchos años en que yo me armara de valor. Estás a punto de entrar a un podcast chilango, donde el cotorreo de la vida diaria se mezcla con lo cutre, lo bizarro, la belleza y el arte. Bienvenido a la mazmorra mundana. ¿Qué onda, bandita mundana? Bienvenidos a otro episodio de La Mazmorra Mundana. Hoy tengo un invitado, se llama José Francisco Holguín Flores. Él es escritor, tiene varios títulos, varios libros. Me da mucho gusto tener estos invitados que pues nos nutren de letras, de pensamientos, y más que nada me llama la atención que pues nuestro invitado escribe no para entretener, sino para exorcizar, ¿verdad? Así es, mucho gusto y un saludo a ti y a toda tu audiencia. Ok, mucho gusto, José Francisco Holguín. ¿Cómo te llamo? Francisco, José, ¿cómo te gustaría que te llamara? Dime, Paco. Bien, Paco, pues nuestro invitado Paco es el creador del universo Lore de Apolión y pues una de las plumas más inquietantes del terror contemporáneo. Así que pues vayan respirando hondo porque esta plática pues va para largo. Y pues muchas gracias una vez más. Vamos a platicar quién es Paco. Platícame, quiero saber qué onda, cómo te llamó la atención este maravilloso mundo de las letras. Pues mira, tengo que platicarte un poquito de mi niñez, de mi infancia. Todo nace porque yo viví en un departamento desde 1978 hasta 1996, en un departamento donde sucedían eventos paranormales, lo cual, pues con el tiempo me llevó a querer escribir, sobre todo como una autoterapia, porque era un niño como cualquier niño que reía y todo, pero te vas volviendo con traumas un poquito más introvertido. Y la lectura y la escritura pudo ayudarme a ir sacando todos estos traumas. Yo inicié escribiendo de una forma testimonial, pues con todos estos hechos. Y de ahí, bueno, fui desarrollando ya con el tiempo el, el oficio de escribir. Empecé ya a tomar cursos, a tomar eh, pues todo lo necesario para poder ya empezar a brincar de escritor a autor. Ok. Entonces todo nace de hechos reales. Me llama la atención eso que mencionas de que todo sucedió en un departamento donde sucedían hechos paranormales. Déjame pues aquí platicarte y a toda nuestra audiencia y también a tus seguidores, que yo también de niño viví eventos paranormales. Ahí yo vivía en el edificio que está en el metro, creo que es Salto del Agua, algo así, allá por la Ciudad de México.
La Ciudad de México tiene una carga muy fuerte con estos eventos, ¿verdad? Sí, 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 la verdad es que sí. Hay algo muy importante. El 70% de las personas en el mundo está en una religión, o sea, cree en algún dios, pero la verdad es de que siempre, no sé si es por miedo, pero huimos o no queremos creer en los demonios, en este tipo de cuestiones, pero es la Ujú. realidad, así como existe el bien, existe el mal. Entonces, pues sucede mucho y como tú bien dices, la Ciudad de México tiene varios lugares que tienen sus historias y yo vivía en la colonia Asturias, digo, en la colonia Álamos, en la calle de Asturias, y pues por ahí está muy cerca de donde tú estás diciendo. Entonces, yo creo que los lugares tienen muchas historias de qué hablar. Ya me acordé, es el Metro San Antonio Abad. Ahorita vino a la memoria. Dije Salto del Agua por decir algo, pero me acuerdo que es el Metro San Antonio Abad. Era Ujú. un edificio así enorme. Me acuerdo que tenía yo escasos 7, 8 años y me acuerdo que veía pasar, porque vivíamos en el piso de hasta arriba, y vi pasar un hombre con una armadura así plateada. Y yo le decía a mi mamá, mamá, viene el hombre de una armadura grande. Y sí, sí, hijo, así ya ves que luego te tiran de a loco, ¿no? De que, sí, está Sí. jugando el niño. Y pasó eso, se movían algunas cosas, vi que se movió una taza, así, cosas extrañas, ¿no? En su momento no le das importancia y después investigué que, pues, los aztecas, todas las personas que fallecieron de la guerra, todo esto, entonces sí es yo quiero tratar este tema ahora sí con la seriedad posible. Yo soy a veces un poco bromista, pero pues quiero tomarlo con el debido respeto a este tema porque me han pasado cosas así como dices, pero muchas personas no nos creen y qué bueno que te tengo aquí en el podcast para que pues nos platiques de esto, ¿no? Platícame, Paco, ¿qué te formó? ¿Qué miedos crecieron contigo en este avance del terror? De donde vivías, todo esto. Pues fíjate que sí crecí con un terror, pero me hizo como más fuerte. La verdad es Ujú. de que ahorita yo veo una película y no, difícilmente una película me espanta. Y muchas veces las películas las veo y digo, mira, eso me pasaba, eso nos pasó, eso nos pasó. Entonces, al final también siempre he dicho que eso que nos va formando, somos un entero de pedazos del pasado, hace el quiénes somos en estos momentos. Y eso provocó que yo creciera eh, como escritor con una prosa muy descriptiva, oscura, con una narrativa a veces lenta, pero con el uso de mucha lírica y metáfora. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque creo que esa atmósfera sensorial es lo que da mucho más terror que cualquier grito o cualquier personaje, ¿no? Entonces, la narrativa o el terror va más en la narrativa. Entonces, yo creo que esa formación fue la que me dejó todo todos estos demonios que fui cargando yo de niño. Ok. Ahorita que estás mencionando esto, me vino a la memoria un libro que leí cuando estaba en la preparatoria que se llama Aura. No me acuerdo del autor, pero tú sí más o menos lo has de ubicar. Es un libro cortito, pequeño, y sí me transportó, me dio muchas sensaciones por lo que dices, ¿no? Yo escribo de esta forma, ¿no? Algo más sensorial. ¿Podrías explicarnos a la audiencia cómo se representa esto de que, pues, al momento de que leas, te transmite algo sensorial? Sí, por ejemplo, déjame aquí, tengo justamente, si me permites, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? La mañana no es solo fría, sino que se abre como una herida, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de frases tienen lírica, son sensoriales, Ok. pero si tu narrativa llevas el terror con eso, va generando una atmósfera más, más tensa. El hecho de que lo hagas pausado también empieza a generar una tensión que te va envolviendo, que te va llevando y al final también va haciendo que te involucres en la lectura, ¿no?
Entonces, este tipo de frases, ¿no? El dolor de Mariana se anidaba como una piedra glacial, ¿no? Entonces, ese tipo de metáfora, de lírica Ujú. que manejas, le da un toque sensorial más envolvente, ¿sí? Actualmente creo que mucha gente o los jóvenes prefieren más directo, más claro, más fluido, no tanta metáfora. Pero bueno, yo crecí con leyendo a Alejandro Dumas, Edgar Allan Poe, Stephen King. Entonces ellos son oscuros, descriptivos, son pues muy sensoriales, tienen todo eso. Entonces también tengo mucha esa, arrastro toda esa influencia de estos grandes escritores. Ok, de hecho, esa es una de las preguntas que te quería hacer, las influencias, ya nos lo acabas de platicar, gracias. Eh, Platícame, Paco, ¿en qué momento dijiste esto que viví, tengo que escribirlo, lo tengo que sacar? ¿Cuál fue el detonante? Fíjate que esto que vivimos nosotros, bueno, no nada más lo vivimos nosotros en el departamento, lo vivieron vecinos, amigos, personas que llegaron a ir a ese lugar. Y en ese entonces, por ahí de los 90, habían unos programas en las dos televisoras donde hablaban mucho de los fantasmas y todo esto. Inclusive en algún momento Carlos Trejo nos buscó para hacernos Ujú. un programa y una entrevista. Mis papás no quisieron acceder debido a todo, pues al final todos teníamos un trauma por todo lo que habíamos vivido. Y pasó un poco el tiempo y junto con mi hermana decidimos escribirlo. Convencimos a mis papás, a mis hermanos, bueno, a mi otro hermano. No todos nos involucramos del todo porque ah, mm, había un poquito de rechazo, pero empezamos a escribirlo básicamente como un testimonio, como como un testimonio para poder ayudar. Fíjate que yo creo que mucha gente tiene estos problemas, pero como no les creen o no creen, Ujú. padecen mucho. Y en sí, el objeto literario pues va más enfocado al amor propio, al amor de la familia, el amor a Dios, el amor este amor te fortalece, ¿no? Este amor genera, yo creo, un campo protector contra los demonios. Los demonios no pueden matarlos. Los fantasmas no puedes matarlos, eso ya no puede morir. Entonces, ¿cómo luchas o cómo te defiendes ante algo así? Pues haciendo un cerco con amor, ¿no? Entonces, podrás contenerlos, pero al final esos seres ahí están, ¿no? Entonces, este es el objeto literario, básicamente, no tanto los demonios y todo eso, pero sí, al final, pues todo el libro está lleno de estas historias, de quiénes fueron ellos, porque a través de 18 años, nosotros Ujú. entramos en 1978 y salimos en 1996. Pues vivimos de todo, desde ver sombras, objetos que se movían, posesiones. Llevamos padres, santeros, espiritistas, espiritualistas, brujos negros, brujos blancos, los mismos padres de la iglesia que iban a hacer unos exorcismos. Y todo eso va narrado en la diversidad de mis libros, pero tienen diferentes perfiles. La narrativa no solamente va en primera persona de nosotros, sino también va en tercera persona, pero también van las narrativas de cómo lo vivieron también estos entes. Fíjate que algo que les platico es que nosotros vivimos 18 años y que así como empezamos con las sombras, con los sonidos, con ruidos, con movimientos, después llegamos a verlos, se materializaron y podías hablar con ellos. Tal vez no como nosotros estamos hablando, pero sí podías hablarle y te contestaban o ellos te podían decir cosas. Y a través de eso, dentro de todos esos 18 años, empecé yo a construir su vida. Había un hombre de negro que siempre se aparecía con un sombrero, con una barba y todo. Y después supimos que se llamó Thomas Miller, que era un puritano que venía de Inglaterra a la Nueva España, que él nació en el año de 1600 y murió en 1633. Y por qué llegó a ese lugar y por qué se volvió un demonio poseedor. Asimismo, el libro habla también de Mariana. Mariana es una niña que venía de Puebla, Mariana Solís. Ella murió
a los 12 años en ese departamento, una muerte muy trágica con su mamá y su padrastro, pero ahí quedaron. Y hay otro personaje que se llama también Aurelia. Aurelia era una nana en 1820, donde muere también. Y bueno, pues por cómo es que estos seres se convirtieron en eso, ¿no? Y eso es a través de un demonio que se llama Apolion. Es un ángel primogenio, es un demonio, pues, bíblico, realmente. Y ellos forman algo que se llama la Legión. Entonces, todo esto, pues, con las pláticas que tuvimos, estudiando un poquito y recreando la historia, pues, se crearon los personajes. Y todo esto formó 8 libros que se llama El Universo Lord de Apolion. Y hablo de ese departamento, hablo de lo que vivimos nosotros como centro de la historia, pero todas las historias que van alrededor de nosotros, pues también tuvieron que ver como ellos, que en algún momento fueron personas vivas, ¿no? Me surge una duda y a lo mejor a los que nos estén viendo y escuchando también les surge esta duda. ¿Hay algún tipo de metodología para que pues estos seres, estos entes, puedas saber, como dices, ¿no? Sus nombres, a qué se dedicaron, todo esto? Yo tengo vagas nociones, ¿no? De pues, las psicofonías, pues grabaciones o ya cosas más, experimentales, ¿no? ¿Podrías platicarnos de esas metodologías o cómo se llega a conocer el trasfondo o qué fueron estos seres? Sí, fíjate que, digo, al final, ellos empiezan a querer eh, mostrar de alguna forma. De hecho, no sé si se alcanza a ver, Sí, este es un teléfono antiguo. este teléfono Ajá, giraba sí, de disco. y empezaron a quererse comunicar Ok. de, con esas acciones, por ejemplo. También a través de movimientos como esto que te comento, empezaron a decir, hey, aquí estoy, ¿no? Posteriormente, a través de los sueños, también llegabas a tener alguna conexión donde ellos te hablaban y te decían, pero indudablemente creo que cuando ellos te poseen, nosotros tuvimos ciertas posesiones, no solamente nosotros de la parte de la familia, sino vecinos, gente que llegó a entrar, sufrieron posesiones. Pero algo que te puedo yo a lo mejor platicar como una persona que en su momento sufrió una posesión, es que cuando tu alma y su energía se mezclan, empiezas a tener ciertos, eh, pues sueños, por decirlo así, pero son sus recuerdos, donde empiezas a ver cosas que ellos vieron. Entonces te empieza a ver una conexión. Es algo un poquito extraño de decir, Ujú, pero ese tipo de acciones, inclusive tengo por aquí ellos a través de esta grabadora también se llegan a comunicar, este, y otras que teníamos, eh, por ejemplo, en ciertas palabras o frases de discos de acetato o cassettes, se llegaban ujú. o a parar la aguja o se paraba el cassette. Y también cuando empezabas a analizar, pues era algo repetitivo, y después de irlo revisando, pues eran partes de ciertos mensajes que querían ellos transmitir. Entonces, sí, sí es cierto, la psicofonía, el poner cámaras y todo esto, pero indudablemente yo creo que lo más fuerte que vimos nosotros fue la comunicación más orgánica y directa a través de las posesiones y a través de esta comunicación de los sueños y sobre todo la parte presencial. Entonces, creo que fueron las 3 formas más directas que pudimos tener, no tanto con el uso de la tecnología. Ok, me llama la atención lo que mencionas, de las posesiones, de cómo se comunican con nosotros. Yo una vez allá en Ciudad de México, tenía pues un celular de esos, Sonys, no sé qué modelo, y pues de esas veces que tomas foto así a lo que sea, ¿no? Tomé una foto donde iba pasando un camión, X, ¿no? Dije, pues, un disparo, ¿no? De la cámara.
Y después, en la casa, ya cuando estaba revisando mi galería de fotos, porque pues tomaba fotos de amigos, de donde salía y todo eso, vi que en la ventanita del camión que iba pasando, o sea, no iba muy rápido, por lo cual sí se capturó la escena del camión, y en la ventanita se veía un rostro, pues lo que es demoníaco, ¿no? Como un ente. Y me sacó pues, de contexto, dije, ¿qué pedo con esto? Dije, ay, cabrón, se ve una carita ahí, y pues las personas que iban así, pues iban volteando hacia acá, ¿no? Pero esta carita estaba viendo hacia afuera. Ajá, Y dije, ah, caray, ¿qué onda con esto, no? Y eso ya me pasó de adolescente, ya como a los 20 años, 21. Es interesante eso porque de alguna forma como que se empieza a manifestar como lo dijiste. A mí me da miedo, la verdad, te soy sincero, me da miedo. Tú mencionaste algo así que le voy a tener el debido respeto porque yo también creo que tuve una posesión allá en Ciudad de México. Tuve un ataque en el que yo soy consciente que dije, esto que hice no estuvo bien, así es. esto que hice, es lo interesante de esto, ¿no? Porque uno no está loco, o sea, no estás loco porque eres consciente de que, oye, esto no estuvo bien, algo pasó dentro de mí, hice muchas cosas que no debí de haber hecho. No voy a contarlas ahorita en el podcast porque pues ya será en una ocasión en los que estén viendo esto, si les interesa, pues lo platico, pero platícame tú, es algo fuerte, yo lo viví, una posesión, bueno, yo quiero creer que fue eso, porque en ese entonces me había juntado con ciertas personas, ciertas amistades que tenían esa energía. Yo, en mi punto de vista, considero que es también el círculo donde te mueves, que te pueden llegar como que a contagiar, digamos así, y que se te puede pegar algo. Platícame Sí. más al respecto. Me interesa. Fíjate que pues hay muchas cosas que se me vinieron a la mente rápidamente, de rápido con todo esto que me estás diciendo. Por ejemplo, me acuerdo que la pared se dibujaban, y digo, se dibujaba a través del agua filtrada, figuras que aparentaban ser demonios, como los demonios que conocemos. Ujú, Por más que pintábamos y poníamos tapiz, se volvía a levantar y aparecían. Pero al lado, exactamente al lado de la casa o del departamento donde vivíamos, había una casa y se cambiaron unas personas que le decían los brujos. Ellos hacían misas negras y era conocido por todos los de la calle que hacían este tipo de cuestionamientos de cosas y sacrificaban animales porque ujú, se escuchaban como los animales lloraban, ¿no? O sea, aullaban y chillaban de una forma muy, muy horrible. Entonces, creemos también que parte de eso fue algo que ellos mismos fueron creando o la cercanía de todo esto, ¿no? Pero bueno, fueron muchas cosas. Creo que fue un acúmulo de tantas. Eh, tengo anécdotas, tengo muchísimas, pero algo que a lo mejor comentar rapidísimo es también que el haber jugado la Ouija es algo que yo le tengo mucho respeto. sí, Hablan mucho hay muchas películas, pero sí yo le tengo mucho respeto a la Ouija. Sí lo vivimos y creo que eso es algo que potencializó esa comunicación, abrió esa grita y ese canal con esos seres. Y, por ejemplo, historias, pues al final, en los libros hay una parte donde narramos, donde un padre, va a hacer el exorcismo y pues lo atacan, ¿no? El padre de la iglesia que teníamos ahí cerca. Luego llevamos una espiritista y pues les pasó lo mismo. Ella se quiso aventar por la ventana en ese momento cuando estaba haciendo todo el ritual. Mi hermano en algún momento, este, pues también vivió esas situaciones. Este, una vez mi hermano y yo estábamos estábamos jugando en el balcón de la casa y de repente empezamos a escuchar una voz que decía, aviéntense, aviéntense. Entonces mi hermano y yo nos tomamos de la mano, éramos muy jóvenes, teníamos, bueno, muy ujú, niños, teníamos tal vez 6, 8 años y nos íbamos a aventar. Pero justamente un pájaro que habíamos liberado, un pájaro negro que parecía como cuervo, lo liberamos y lo liberamos porque muchos de los animales que teníamos estaban muriendo, pájaros,
cotorros y otros animales que teníamos en el departamento se estaban muriendo. Lo liberamos y justamente cuando ya nos íbamos a aventar, el pájaro regresa y ahora sí que nos despierta de ese trance y evitó Ok. que nos arrojáramos por el balcón. Entonces, eso estuvo muy fuerte. En algún momento, por ejemplo, mi hermano tomó este rifle, a ver si un poquito, Ajá. tomó este rifle y en una de esas posesiones le dio un disparo a mi hermana, nada más que le alcanzó solamente dar un rozón aquí en el hombro, pero pues no nos salvamos de muchas cosas. Este, yo en mi caso, en alguna vez que mi hermana estaba en una posesión, mi mamá estábamos los tres solos y le estaba poniendo agua bendita y estaba rezando y todo esto. Yo llegué ya desesperado. Entonces tomo a mi hermana de los hombros y le dije frente a frente, le digo, tómame a mí, no la tomes a ella, ¿no? Y en ese momento empecé a sentir odio, pero un odio muy fuerte, un vacío, empecé a sentir muchas cosas y corrí hacia mi cuarto. Y pues estuve en ese momento un tiempo, estuve en posesión, o sea, de que estuviera en el cuerpo de mi hermana se me pasó. Después mi mamá tuvo que correr hacia mí, ayudarme. Pero sí Ok. fueron momentos muy, muy difíciles, cosas que vivimos. Te digo, amigos que fueron a la casa, principalmente en mi caso de la secundaria a la prepa, fueron amigos y vivieron cosas y ellos vieron cómo se abrían y se cerraban las puertas. En alguna ocasión estaba con unos amigos, uno que se llamaba Ulises y otros, Rolando, y estábamos jugando en ese entonces, era un Atari 2600, estábamos jugando y de repente la tele se empieza a hacer Estática. de- estática y de repente, pues generalmente había un cuadrito que se les ponía atrás de las televisiones. Entonces, cuando se Ah, empezaba ya a me acordé. desprender por el Sí. peso, pasaba esa situación. Entonces, cuando me acerco, agarro los cables y les digo, miren, estamos jugando sin que estén conectados. Ah, Pues caray. ahí varios amigos de esa tarde no volvieron a querer entrar al departamento. Pero sí, tenemos es una variedad De de cosas acontecimientos. de acontecimientos que están Ok. narrados ahí. Y bueno, lo que te decía del otro lado, narro también la perspectiva de ellos, porque por ejemplo, Mariana, que es una niña, ella le gustaba poseer, en este caso le gustaba poseer mucho a mi hermano, pero le gustaba poseer porque ella se volvía a sentir viva. Ok. Ella de alguna manera sentía esa conexión con el mundo de los vivos y le incitaba a querer seguir teniendo ese tipo de posesiones. Entonces, eso le generaba el deseo de querer poseer, de volverse a sentir vivos, ¿no? Y sobre todo porque eran momentos en que ellos, estando dentro de uno, también ellos tenían como una chispa de recuerdo y decían, yo me llamaba Mariana, yo viví en Puebla. Y en esos momentos es cuando tienes tú esos como flash y empiezas a entender cuál es su historia, ¿no? Ok. Es Entonces, algo muy, muy interesante, ¿eh? sí, y Mariana, pues el libro de Mariana habla exclusivamente de ella, Ujú. de cómo llegó a México, ella venía de Puebla, cómo es que muere en ese departamento. Ella muere a través del asesinato de su padrastro en ese departamento y bueno, pues ella se sentía culpable por haber provocado un accidente en el carro que había hecho que su papá se muriera y entonces ella ya venía con ciertos traumas, con cierto resentimiento, ya venía con una lejanía de Dios porque ya no quería saber nada de él porque se había llevado a su papá. La niña tenía 12 años cuando murió, entonces su papá murió cuando ella tenía 10 aproximadamente. Entonces era una niña resentida y su mamá pues, era una persona que quería volver a hacer su vida, que estaba cansada de muchas cosas, entonces la niña era muy sola. Entonces llegó a ese apartamento y fue atrapada por estos seres, en este caso Thomas Miller, que fue un ser que estuvo antes ahí. Entonces también cuento su historia, no nada más la cuento la historia de nosotros. Y todos los libros convergen en algunos puntos o en algunos capítulos de ciertos momentos. Por ejemplo,
convergen en el punto en el que llegamos la primera vez, en el disparo, convergen en ciertos momentos y todos los libros están conectados. Al final, cuando empiezas a leer uno y dices, ay, esto eres parte del otro libro y entonces ya entendí lo que está acá. Entonces, pues es algo que quise hacer, eh, toda la conexión de este universo. Entonces, creo que eso es algo que le da un plus a toda esta lectura, que no Ok. solamente es dar miedo. ¿Alguna vez has pensado llevar esto a la pantalla, al cine o a las series, que está muy de moda ahorita? Pues ya sabes, las series de Netflix, por lo que me comentas de que pues es una saga, es un universo, se puede derivar en una serie que vaya así desarrollándose. ¿Has pensado en esa posibilidad? Antes no, antes no, porque la verdad es que le teníamos mucho respeto, no queríamos, era un tema que no queríamos ni tocar ni hablar, era un tabú para todos. Ujú. Mis papás, te puedo decir que, pues digo, al final, ahorita ya tienen 75 años y ellos lloraban cuando hablaban de ese tema. Pero hace poco, el 25 de octubre, hice la presentación aquí en Pachuca de mi libro, Asturias 253, El origen del mal, y decidieron acompañarme, lo cual les agradezco mucho. Y como que entendieron un poquito el, el, el cómo podemos transformar ese trauma y esa situación, pues no solamente en ayudar, sino también a lo mejor mostrarle al mundo, eh, que no están solos. Entonces, esa parte a mi mamá le gustó, el hecho de decir, ah, pues es como un testimonio y es una forma de ayudar. Entonces se interesaron y ya estuvieron un poquito más abiertos en ese sentido y eso ha ayudado para que yo me anime. Sí, me han comentado que sí les gustaría, sí he tenido acercamientos. Entonces, esto fue algo que detonó que yo me sintiera así como que con la tranquilidad de aceptar en algún futuro hacer algo, porque la verdad es que por mis papás no lo había querido hacer. Ok. Sí, estaría muy bien, ¿eh? Yo le veo como que potencial a esto para una serie. Como dices, pues en un futuro, como se vayan desarrollando las cosas, está Es que bien. imagínate, son Eh, 18 años, lleno de historias. sí, sí sería un trabajo enorme, ¿no? Sí. Y es que, Este, dime, dime, no, no, dime. y es que fíjate que hay algo muy interesante. Hay mucha gente que vivió, más bien lo vivió. Entonces, solamente, no es que solamente seamos exclusivos, sino familiares, amigos, vecinos, gente que entró, le llegaron a pasar cosas. Entonces, como testimonios de veracidad existen, ¿no? Entonces es algo que le da también mayor fuerza de... Se sabe que hay protección para este tipo de eventos, para estas cosas que pasan, ¿no? Yo, por ejemplo, ya te compartí un poquito mi historia, que también he tenido este tipo de cuestiones. Ya como que cerré la puerta de eso porque ya no me han pasado esas cosas, afortunadamente. Muchas veces dicen que es mental, ¿no? Pero también existe la ayuda, ¿no? Los animales de compañía, los mensajeros, todo esto. Yo, por ejemplo, pues te comento que sueño mucho con un búho. Hay temporadas en las que sueño con un búho. Me muestra cosas así como interesantes, ¿no? Que a veces uno no sabe cómo interpretarlo porque muchos dicen que puede ser alguna cuestión psicológica, el subconsciente, todo esto, pero ya cuando lo traslada a algo que pasó, o sea, que lo soñaste y después pasa, ya es algo raro, ¿no? ¿Tú tienes algún tipo de protección, algún animal, algo así? Fíjate que yo tenía un dálmata, un perro que murió ahí, y después de que murió, él tenía una costumbre de que cuando quería acercarse a tus pies o a la cama, como que golpeaba con su costado la cama. Y entonces le decía, súbete, ¿no? Entonces, pues ya se subía. Entonces, durante mucho tiempo, el perro, ya muerto, seguía yo sintiendo cómo golpeaba la cama o el sillón donde me encontraba y le decía, súbete. Y tal cual se veía cómo el sillón se sumía
y de qué sentía ahí su presencia, ¿no? Entonces, en ciertos momentos he sentido su presencia, que no sé cómo explicarlo, pero me ha guiado en ciertas cosas, en ciertas cuestiones, Ok. sobre todo cuando he estado yo en peligro. Ha sido extraño. Sí, es que es algo que no comprende uno mucho. Hay que estudiar, hay que leer mucho para comprender esto. Ahora también está el tema de Jacobo Greenberg, no sé si lo ubiques. Yo apenas ahorita me estoy empapando del tema, que pues estaba buscando pues respuestas, ¿no? Fue con Pachita a ver cómo curaba con las manos y todo eso. Y ahorita he visto muchas notas en internet que dicen que sí tenía razón en ciertos estudios que estaba realizando, y muchas veces se le tachó de loco, de charlatán, de lo que tú quieras. Y todos estos personajes que hemos visto en noticias, en periódicos, en tele, que se desacreditan tarde o temprano, pues se sabe que pues hay algo cierto. Muchas veces a lo mejor los medios no lo quieren tomar con la seriedad debida. Yo considero que sí hay que tenerle un respeto a todos este tipo de cuestiones, la verdad, bastante. Pero pues muy, muy, muy bueno esto, la verdad. Platícame ahorita, me interesa saber el proceso creativo. A lo mejor los que nos estén viendo les interesa saber cómo es hacer un libro, ¿no? Vamos ya al lado creativo, al lado técnico, el desarrollo. Cuéntanos esa aventura, ¿cómo es aventarse un libro? Pues fíjate que yo inicié, yo creo que como muchos, inicié como brújula. ¿Qué es, o a qué nos llamamos brújula? Al escritor que se sienta y empieza a escribir y conforme llegan las ideas, empiezas a trabajar, empiezas a desarrollar todo en ese momento, empiezas a desarrollar los personajes, empiezas a crear la atmósfera, todo esto. Pero la verdad es de que yo, lo personal, yo me perdía. Yo me perdía, tenía muchas ideas, demasiadas ideas, y entonces yo quería estructurarlas. Yo estudié sistemas, licenciatura en sistemas, y Ok, después estudié diseño digital. Algo que me ayudó esto, pues es obviamente a estructurar. Entonces yo ujú, cambié mi forma de escribir a Plotter. Plotter son los escritores que lo hacemos con una metodología de decir, bueno, a ver, ¿de qué voy a hablar? Bueno, voy a hablar de esto. Ok. ¿O de qué género voy a hablar de esto? ¿O cuál es mi objeto literario? Voy a crear los personajes, desarrollas el personaje y empiezas obviamente ya tienes que tener tu idea y tu historia, pero ya con toda esa estructura empiezas ya a escribir, ya con cierta idea de cómo vas a manejar tus líneas de tiempo, cómo vas si vas a hacerlo cronológico, si vas a hacer flashback, si vas a meter un universo donde vas a ir conectando hacia otros lugares, porque si no, siento yo que te pierdes, pero bueno, a lo mejor a otros autores y otros escritores les va muy bien ser brújulas y al contrario, el ser plotters a lo mejor pierden esa creatividad que van teniendo en esos momentos, ¿no? Todos tenemos bloqueos, este, todos tenemos bloqueos y cada quien desarrolla una técnica para desbloquearse. En mi caso, me gusta tomarme una copita de vino, ok. escuchar música, salirme y todo esto, pero yo creo que esas son las dos maneras más normales de trabajar, como brújula o como plotter. Muy bien, está muy bien. De hecho, te iba a preguntar eso, algunos tips que nos quieras compartir a los escritores y no solo escritores, también artistas, dibujantes, pintores, músicos. Yo tuve una banda de rock hace muchos años y yo escribo mis canciones. Yo escribo, de hecho, mis propias canciones, y me enfrenté también a la famosa hoja en blanco, ¿no? Que estás ahí pensando y, híjole, no se te da nada. Tienes razón, pues está bien una copita, escuchar música. Muchos prefieren por salirse a la naturaleza,
Ujú. a caminar, ¿no? A perderse y entre lo que ven y todo eso, pues ya les nace la inspiración, pero está muy bien. ¿Y qué música escuchas, por cierto? Híjole, son momentos. De repente me gusta mucho escuchar música instrumental y luego me da mucho por el jazz y de repente me da mucho por el rock de los Rolling Stones y CC Top y rock en español. De repente me dan unas oleadas de todo estéreo, Rostros Ocultos, Nacha Pop, todo esto. Y pues como que entre esos géneros me voy moviendo. Me gustó mucho lo de las bandas, las grandes bandas. Tengo discos de acetato de los años 20 o antes y Ok. los sigo tocando y me gusta mucho escucharlos. Entonces, como que en esos géneros de música es de los que me estoy moviendo. En algún momento me gustó también, la música disco por influencia de mi hermana y los 90 de la música, que le llamaban electrónica por mi hermano, que, que a él le gustaba mucho Depeche Mode y todo eso. Pero sí, 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 como que más mi género es sí, que llegue yo a mi casa y pongo un cassette de, por ejemplo, de CC Top, de Aerosmith, de los Rolling Stones, de ese tipo de música, y luego puedo poner puro jazz Ok. y estoy feliz. Eh, si tuvieras que elegir 3 bandas que te acompañaron durante tu vida en este proceso de escribir terror psicológico, ¿cuáles serían esas bandas que dices? Estas 3 me acompañaron, la Trinidad, tu Trinidad de 3 bandas que te acompañaron en este proceso. Pues simpatía por el diablo de los Rolling Stones, Ok, principalmente. Tendría yo a Guns N' Roses también. Y yo creo que a Bon Jovi, porque Bon Jovi, aunque es como muy, muy light, pero siempre me acompañó en esos momentos como que depresivos. Al final, todos estos traumas van generando pues una depresión. Entonces, como lo repito, somos un entero de pedazos del pasado. Entonces, pues esa depresión pues también va plasmada en los libros, ¿no? Esa fuerza de los Rolling, que a lo mejor esa parte pausada de Bon Jovi, ¿no? Entonces, ok, creo que son influencias musicales que se ven o las siento que las transmito a través de mis libros. ok, me agrada, me gusta eso. Vamos a platicar del plato fuerte de este libro que estás bueno, que se va a presentar apenas 2026, de Mariana Inocencia Oscura, el libro estrella, por así decirlo, ahorita en estos momentos. Platicas en la descripción, Paco, que habla de la culpa infantil, de una posesión inteligente que hace esta chica, heridas que quedan como cicatrices congeladas. Cuéntame un poquito de por qué esta historia, qué tiene de especial para ti este libro. Pues básicamente es porque cada libro va enfocado hacia una persona de nosotros y su demonio que lo poseyó. Ok, En esta ocasión, Asturias 253 fue más enfocado a mi hermana, porque Thomas Miller la acechaba más a ella. Eh, Mariana acechaba más a mi hermano Juan Carlos. Entonces, pues está enfocado en él. Eh, Ella creo que fue muy inteligente porque lo intentó como que ir seduciendo en la posesión a través de los juegos, a través de esa comunicación que generó en él. No fue una posesión tan abrupta como sufrieron otras personas que vivieron ahí, que estuvieron ahí, perdón, pero eso fue algo que prolongó mucho eso, esa conexión y esa, esa lucha, ¿no? Que tuvimos con ellos, pero también generó como un lazo entre ellos y nosotros. Entonces, a eso me refiero que Marianne tuvo esa inteligencia de poseer de una forma más lenta y no tan abrupta. en el proceso que estuviste escribiendo este libro, ¿te llegaron a suceder más cosas? Porque he conocido de casos de autores que mientras están escribiendo, pues algo relacionado al terror o cosas así ya que les pasan.
vuelve a ser como que abrir la puerta una vez más. ¿Te llegaron a pasar cosas? ¿O te han seguido pasando cosas? Fíjate que inicialmente queríamos hacer un canal de YouTube y hacer un podcast, y Ujú. la idea era hacer un capítulo de igual abrirlo sacarlo cada viernes un capítulo. Entonces, mi esposa no quería que lo hiciéramos aquí en mi casa o en un lugar donde estuviéramos con la familia. Entonces decidimos hacerlo lejos. Ella es de aquí de Pachuca y encontramos un lugar aquí en la Estanzuela, un lugar que está un poquito alejado, que es muy bonito, muy pintoresco. Y en una cabañita, solos, pues estábamos ya con las diversas cámaras, pusimos 3, 4 cámaras para tener diferentes tomas, micrófonos, todo. Y empecé yo a hablar, a narrar. Cuando empezamos a querer hacer la edición, nos encontramos con que se escuchaban golpes, se escuchaban gritos, se escuchaba mi voz 3 veces como en eco. Y, y pues cosas así muy extrañas que en cuanto lo vimos y lo platiqué con mi esposa, me dijo, no, sabes qué, no quiero que sigas con esto, evítalo, y, y dejamos de hacerlo. Me pidió que inclusive borrara los videos y los sonidos. Por ahí encontré un sonido en una computadora que no lo alcancé a borrar. Y haz de cuenta que empiezo yo a hablar, ya sabes, ¿no? El 3, 2, 1, vamos a grabar, ¿no? Y Ujú. empiezo yo a hablar, se escucha solamente el principio, de repente ya no me escucho yo y se empiezan a escuchar así sonidos así de animales y golpes, cosas muy extrañas. Ya cuando yo termino de hablar esa parte, se escucha el y otra vez ya se escucha mi voz, ¿no? Por ahí tengo ese sonido, ese audio, perdón. Ujú. Entonces sí sucedieron, y eso hizo que pausáramos el todo, la idea que teníamos en un inicio. Pero sí, solamente me sucedió ahí. La verdad es que actualmente ya vivo en Pachuca, lo más lejos posible de la Ciudad de México, y ya no, en donde vivo actualmente, pues no, nunca ha pasado nada. Pero cuando intentamos grabar todo eso, sí empezaron a suceder cosas extrañas en el lugar donde estábamos haciendo las grabaciones. Ok. Sí, guardan esa energía los lugares, ¿no? Sí, sí, creo que sí. O Aquí, hay por una ejemplo, conexión. hay una conexión, con ese portal. Ahorita que está de moda la serie esta de Stranger Things, que se abre el portal. No sé si la ubicas, si la has visto. Sí, 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 claro que Eh, sí. a mi mamá le pasó algo muy curioso. Ella me platica que estando en casa, de donde te digo que vivíamos ahí en el metro San Antonio Abad, me platica que ella estando en el cuarto conmigo, yo tenía como 7, 6 años, estaba enfermo, yo era muy enfermizo antes, y me platica que ella vio en la pared cómo se abría de la pared, cómo se empezaba a abrir un pequeño hoyo, como un hoyito, y se iba haciendo así más grande, más grande, más grande, y pues es algo que también le dio miedo. Ya no me platicó qué pasó después, creo que empezó a rezar, porque como dices, muchos venimos de una familia católica o religiosa, y pues se fue eso, ¿no? Me llama la atención eso, que pues esos portales siguen permaneciendo ahí, la siguiente familia o la siguiente persona a lo mejor le vuelve a tocar, depende también su sensibilidad, ¿no? ¿Consideras que también esto le puede pasar o nos pasa a personas que tienen alta sensibilidad con estas cosas? Sí, mira, primero quiero retomar un poquito lo que dices. A esto yo le llamo grietas, a esos circulitos que Grietas. tú dices, yo les llamo Ok, grietas de conexión. Y sí, yo creo que ellos, cuando encuentran a alguien que tiene más luz, definitivamente lo acechan. ok. Sí creo también que conforme tú te empiezas a involucrar, eres más abierto y más susceptible a entender. Fíjate que en ese entonces, cuando yo quise entender qué estaba sucediendo, pues bueno, fui a buscar a brujos, santeros, espiritistas, espiritualistas y de todo, y los llevé a la casa a que hicieran sus ceremonias y todo, que al final todo eso empeoró la situación. Pero yo en algún momento fui a la casa de una amiga, eran 2 hermanas,
y vivían con su mamá, en una casa como de, creo que era 3 pisos. Y en algún momento iba yo caminando y de repente les dije, aquí hay un tope y aquí murió alguien. Entonces la señora, que se llama Gloria, me dijo, es que aquí se cayó mi mamá, se tropezó y se murió, ¿no? Ok. Entonces, fue algo que me pasó en otro lugar. Una amiga, ella vivía en la colonia Asturias y vivía en un departamento que estaba como entre pisos como abandonados. Había sido como una especie yo de hospital, me decían. Y entonces recuerdo que le había dicho, oye, es que aquí hay una puerta, ¿no? Y aquí está alguien. Y me decía, no, 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 no es posible. Después salió con que la nana le dijo, es que ahí hay una puerta y ahí está el ataúd de tu hermano. Entonces, en algún momento, yo creo que por involucrarme tanto a eso, empecé yo a sentir esas situaciones. Mi hermana Susana, ella soñaba con las personas que iban a morir y desafortunadamente morían. Entonces, eran cosas que nos pasaban y pues al final no te ayudan a crecer de todo sano, porque tienes que aprender a vivir con eso. Y pues eran cuestiones que yo creo que entre más cercanos estábamos a eso, habíamos como desarrollado esa, no sé si habilidad, ese vínculo, no sé. Actualmente ya no me pasa nada de eso. Actualmente no tengo esa sensibilidad y también yo creo que es porque en algún tiempo lo decidimos enterrar y no quisimos hablar y era todo algo como que muy oculto para nosotros. Ok. Platícame, llegamos a la parte de la anécdota lúgubre, una anécdota mundana que tú consideres que haya sido así, pues algo un poquito complicado, ¿no? De pasar en esa etapa. ¿Tienes alguna anécdota lúgubre? Sí, fíjate que yo generalmente yo me la pasaba mucho tiempo solo en ese lugar. Mi, mis papás trabajaban, mi mamá luego llevaba mucho a mi hermano a sus eventos, entonces yo pasaba mucho tiempo solo y a veces la pasaba con mi hermana. En algún momento eh, empecé yo a escuchar ruidos en la cocina y pues me llamaba la atención, pero también me daba miedo. Pero como sabía que estaba yo a veces con mi hermana, pues el hecho de saber que le podía pasar algo me hacía pues querer acercarme, ¿no? Entonces yo me iba acercando con miedo y de repente la veo de espalda y le digo, hermana, ¿estás bien? Y empezaba a escuchar así ruidos y ella estaba en una posición con el cuello torcido y de repente se fue volteando y me perseguía. Y de hecho en algunas ocasiones intentaba arrojarme por la ventana. Recuerdo mucho que tenía los ojos negros, 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 negros. Y pues obviamente pues me daba terror. En alguna ocasión, cuando vi que estaba así, yo corrí y entré a su cuarto. Y cuando entro a su cuarto y cierro la puerta, de repente volteo y la veo dormida. Entonces ahí entendí que lo que me estaba persiguiendo ahí afuera afuera, pues no era mi hermana, sino era algo que se hacía parecer a mi hermana, ¿no? Entonces fue algo pues, realmente muy aterrador para mí. Yo tenía, yo creo que tal vez 6, 8 años cuando me pasaban esas cosas. Y pues te digo, anécdotas hay muchas, pero eso es algo Sí. que me dejó fuerte. En mi caso, uno de los libros que va a salir en octubre del próximo año, que se llama Polium, Ujú. es un demonio que es alguien que me buscaba mucho. Era una sombra negra de ojos rojos, rojos como el fuego. Y entonces siempre me andaba correteando, por decirlo así, ¿no? Entonces recuerdo una vez que iba yo entrando y lo vi cómo iba emergiendo de las paredes. Entonces me agaché y me metí abajo de la mesa. Al final yo era muy niño, entonces eran cuestiones de que tú crees que a lo mejor una mesa te va a proteger o algo.
Y entonces me toma el cabello y me jala y nada más veo sus ojos y me dice, eres mío. Ok. Entonces, pues sí, o sea, cosas así que fueron bastante fuertes para mí. Y eso ya lo contaré en el de Apolio. Me Pero agrada. sí, Oye, a lo mejor a los que estén escuchando esto, nos sirva, ¿no? Como una experiencia o como un consejo para tenerle respeto a estos temas. ¿Qué opinas de las personas que buscan directamente entablar un contacto con estas entidades, con estos seres, por los famosos favores, ¿no? Bondades que te ofrecen riqueza, sexo, como lo dice pues el nombre de este podcast, placeres mundanos, ¿no? ¿Qué opinas de estas personas que buscan directamente este contacto? Yo obviamente pues diría que está mal, ¿no? Pero pues muchos quizás estén pasando por una situación de que no hay dinero, el trabajo, problemas con la pareja, todo esto, y pues empiezan a indagar, a investigar por su cuenta o con otras personas, y muchas veces el resultado a veces no es tan bueno o favorable, ¿no? Hay casos que sí, ¿no? Pues se escuchan casos de músicos que hicieron pactos, ¿no? Los Rolling Stones, no conozco, no me acuerdo del nombre, pero hay un blusero, de hecho hay una película que pues va a un cruce de caminos y hace el pacto con el diablo y le ofrece riqueza. Está también el trino del diablo, ¿no? De que le enseñó a tocar una melodía que es exitosa. ¿Qué The Eagles, recomendaciones podrías dar? Ajá. The Eagles con California. Sí, Pues mira, al final estos entes, así Thomas Miller y Marianne Aurelia, hicieron un pacto con el diablo. Hicieron un pacto con la oscuridad, un pacto con el demonio, un pacto lejos de Dios, como le quieran llamar. ujú, Y tuvieron lo que quisieron, pero el precio es estar en la oscuridad en la eternidad. Entonces, este, jugar con eso es un hilo muy delgado, porque puedes hacerlo como de broma, pero tú no sabes en qué momento ese hilo se rompe y realmente estás cruzando la grieta y estás metiéndote en un mundo que no conoces y es difícil de poder entender y de llevar. Entonces, yo creo que vive tu vida, sé feliz, disfrútala, ujú. lucha por las cosas que tú quieres, pero la verdad es de que no busques esos caminos, creo yo que evítalos. Ok, pues muchas gracias, Paco. Antes de terminar este podcast, por favor, menciona las redes donde te podemos encontrar, el libro, algún mensaje final que tengas. Si tienes ahí algún tomo en físico, pues estaría chido que nos lo muestres o algo así. Sí, pues no tengo todos ahorita a la mano, pero aquí, por ejemplo, tengo de la primera edición, Sombra Ok, Cuántica, Conexión al Infierno, de la primera edición de Enigmas el Departamento, ok, la primera edición de Asturias 253. Este es otro libro, pero este es más de lírica, de ok. prosa. Este no es del universo Lord. Nada más tengo ahorita estos cuatro por el momento, pero me encuentran como JF Holguín Autor en TikTok, en Instagram, en X, en qué más, pues en todas las redes sociales, técnicamente. Ok. ¿Cuánto se puede encontrar la bandita, el precio de tus libros? Justamente están en estos días del 3 al 7 de diciembre, están ahorita en descarga gratis en Amazon por Kindle. Ok, Entonces, o pueden, si tienen la membresía de Unlimited de Kindle, también los pueden descargar y los pueden leer. Em, los libros, depende, pues van variando los costos, porque a veces entran en promociones y no, los físicos, tanto de pasta dura como pasta suave. Pero el digital, pues está en 69 pesos, que es más accesible. ujú, Lo encuentran en Amazon. He visto que también ya aparece en Mercado Libre y en otras tiendas de venta de libros, pero en el caso mío, la venta oficial es a través de Amazon. El libro oficialmente se lanza de Mariana el 1 de enero de 2026, pero ya lo puedes comprar. Ya está a la venta, de hecho. Y está ahorita con promoción de descarga, por si gustas leerlo.
Claro que sí. Y también para todos los que estén viendo este podcast, pues vayan a sus redes, como siempre en cada episodio las dejo en la descripción del video. Y pues ahora sí que ya pasó Halloween y todo esto, pero pues el miedo siempre perdura, o sea, es algo atemporal, el terror, todo esto, así que sí les recomiendo que vayan a echarle un ojo a sus libros. Y no sé, ¿vas a estar en algún evento próximamente? ¿Hay firmas de tus libros donde te presentes de vez en cuando? Sí, sí, sí. De hecho, no sé si te comenté, el 25 de octubre, justamente en Pachuca, hice la presentación del libro anterior, Asturias 253, El origen del mal. Por el momento, todas las entrevistas tengo en Barcelona, en Málaga, unas en Argentina, van a ser virtuales, Ujú. pero sí, esperemos que ya por ahí de marzo hacemos la presentación en algún lugar que nos inviten de Marianne. Todo depende también de qué tanto punch va a tener este libro, pero yo lo considero uno de los libros más brutales, más aterradores, por el mismo hecho de que es Mariana. Entonces, creo que de todos los que he escrito, es uno de los que a las personas que han tenido ya el placer, el gusto de haberlos leído, sí me han dicho, y es que necesitaba yo una pausa, necesitaba respirar, porque la verdad es que tu libro me está perturbando demasiado. Ok. Entonces, yo espero que les dé miedo, mucho miedo. Oye, y también pues me gusta que este podcast sea como también pues una plataforma para que pues estos seres que ahora sí que se materializaron con estas historias en tu familia y todo esto, pues bien o mal tienen ahora sí que una plataforma, tienen voz, se conoce su historia, ahora sí que con el debido respeto donde estén, pues también se les da voz a los que están del otro lado a Sí, través así de es. estos medios. Pues muchas gracias, la verdad, Paco, muy buena plática, me gustó mucho, compartimos cosas en común, anécdotas sobre el libro. Te agradezco que pues hayas estado aquí en el podcast. ¿Algún saludo final que quieras dar para despedirnos? Bueno, principalmente gracias a ti por la apertura, gracias a tu audiencia. Esperemos que les guste. Y bueno, a lo mejor les gusta y seguimos platicando, o te presento los otros libros también. O por qué no hablar de rituales como la Ouija o cuestiones que vivimos ahí y que hicimos tanta tontería que provocó también cosas muy raras y extrañas. Claro que sí, seguiremos en contacto y pues también si nos apoyan a darle like, suscribirse aquí al podcast y darle apoyo, comentar y tener interacción, pues se arma otro episodio, más pláticas, esperemos que tenga buena aceptación y pues gracias a los que se quedaron hasta el final. Yo soy Buriel, me despido aquí con Paco, JF Holguín autor, vayan a conocerlo, su trabajo literario. Nos vemos en el siguiente podcast, hasta la próxima.